cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Propiamente hacemos conceptos jurídicos donde aclaramos cómo aplican, cómo proceden, cómo se deben cumplir los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, a la medida de cada asunto, de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y con ocasión de nuestro curso jurídico para abogados, de nuestro curso mundial para abogados que se titula Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, hoy les explicaré por qué, es decir, el fundamento jurídico de por qué, del por qué el derecho solo es uno y por ende, porque si esto está claro, se tiene claro cómo lograr validez jurídica, que exista validez jurídica, se tiene claro cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial y propiamente cómo la inteligencia artificial hace el bien, logra el bien, es una forma mediante la cual se brinda bienestar, existe el bien, se logra el bien. Y por eso desde el punto de vista jurídico, lo jurídico es todo lo relacionado con los derechos y deberes, con las características de los derechos y deberes, con las formas y el todo de los derechos y deberes, con las partes y el todo de los derechos y deberes. Entonces, por un lado hay que tener presente, hay que tener claro que los derechos y deberes solo son unos. No existe, por ejemplo, una libertad aquí y otra libertad allá, o una justicia aquí y otra allá, sino que la libertad es una, la justicia es una, la igualdad es una, y otra cosa es que aplican, se manifiestan, proceden a la medida de cada situación, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de cada ambiente, es decir, a la medida del todo de cada hecho, donde apliquen derechos y deberes, donde existan derechos y deberes, donde se deban aplicar, cumplir, ejercer los derechos y deberes. Y por esa razón, el derecho solo es uno. Y por eso tener una confusión sobre el derecho y considerar que es algo exclusivamente cultural y que por ende hay varios seres llamados derechos, es decir, hay varios seres llamados derechos, que hay varios derechos, hace que no pueda lograrse el bien, que no pueda existir el bien, porque no existe armonía. Y por eso, tomando como ejemplo lo que se conoce como civil o como derecho romano-germánico, como derecho continental, del continente europeo, específicamente en cuanto a la Europa o propiamente en cuanto a lo existente en Europa a nivel occidental, a nivel de un lado de Europa, no del todo de Europa, y en relación con lo que se conoce como el common law, como el derecho anglosajón, como el derecho consuetudinario, se ha generado una discusión y por ende una división y por ende una confusión sobre su carácter distinto y por ende excluyente, porque se reconoce que existen elementos diferentes entre sí y se considera, frente a este enfoque, que el derecho tiene diferencias entre sí y más que diferencias, distinciones, o sea, la diferencia es lo que es no similar, pero de alguna manera dentro de la misma categoría. Lo distinto es lo que significa categorías distintas, es lo que implica distintas categorías. Entonces, si inclusive se dice que no solo es distinto, sino perdón, que no solo es diferente, sino distinto, si se dice incluso que es distinto, que por ende es distinto el derecho del civil law, en lo conocido como civil law, frente a lo conocido como common law, pues no es posible que exista la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad, porque entonces todo depende del territorio y propiamente de la cultura, de si se está vinculado de alguna forma, ligado, relacionado de alguna forma, relacionado con un país, un estado relacionado, vinculado, basado en el common law, en el civil law. Y de hecho, hay países donde coexisten o donde se pretende que coexistan los dos sistemas jurídicos, estas dos formas de ver el derecho, de dimensionar, de considerar, de concebir, de formar, de intentar formar el derecho. Uno de ellos es Canadá, donde existe la influencia anglosajona, el common law, desde este enfoque jurídico, donde se pretende que exista esta dimensión del derecho, esta visión del derecho, esta forma del derecho, esta forma de derecho, y el civil law, con la influencia francesa, ¿cierto? Presente en el país. Entonces,
Por un lado, esto significa que aunque se considere que son distintos, o sea, aunque se considere que tengan diferencias y que inclusive sean distintos, no es así porque de alguna forma se han venido compatibilizando porque de alguna forma el país en algunas cosas funciona o al menos continúa existiendo, ¿cierto? El Estado conocido como Canadá, esta república. Y por esa razón no son realmente categorías distintas, por ende no son distintas formas de derecho, no son derechos distintos. Pero más que ello, esto es una confusión. El derecho solo es uno y claro que hay culturas jurídicas, es decir, a la medida de la dimensión de cada comunidad, de cada sociedad, de cada forma de la existencia de la humanidad, se puede desarrollar lo definido en el todo el derecho para lograr formas cada vez más simples del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Claro, el derecho se basa en la libertad, pero en la libertad válida jurídicamente, es decir, en la forma de la libertad donde cada quien puede ser libre, es decir, donde cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, no con base en algo antijurídico que finalmente no permitiría que cada quien pueda gozar y propiamente goce de sus derechos y cumpla con sus deberes cuando cada quien cumpla con el derecho, cuando cada quien como tal decida y propiamente logre cumplir con el derecho, es decir, cuando cada quien es diligente jurídicamente, sea diligente jurídicamente. Entonces, no existe esto, sino que el derecho solo es uno y por ende no existen sistemas jurídicos tales como el common law y el civil law, existe el derecho. Y de hecho esta confusión ha generado que se afecte la evolución del derecho, es decir, que se formen, que se logren, que se formen formas cada vez más simples de gozar los derechos y cumplir los deberes, porque al aislarle, al pretender aislarse, al pretender que sean excluyentes, que sean distintas y que sean por ende dos derechos, dos formas de derecho, del derecho, pues digamos que se han dejado de complementar, de facilitar, de viabilizar los derechos y deberes, porque inclusive se dan influencias distintas y no se da una visión de reunión, ¿cierto? De colaboración, de simplificación. Porque, por ejemplo, si la influencia en Francia era la de muchos autores que fueron aclarando muchas cosas, ¿cierto? Frente a la forma de los derechos y deberes. Y esas cosas no siempre llegaron a los ambientes basados en lo conocido como common law. Y a la inversa, pues no se tiene el estado del arte, es decir, el nivel de desarrollo, el nivel de evolución, el nivel evolutivo que se podría tener si se hubiera reconocido desde ese momento y si se reconoce como tal que el derecho solo es uno, entonces tengamos claro que el derecho solo es uno y que no existen los sistemas jurídicos. Y por eso, como nos damos cuenta de las cosas contundentes jurídicamente, es decir, lo contundente jurídicamente es lo que no es objetable. Y por eso es reconocido por parte de cualquier autoridad del sector público o privado y propiamente por parte de cualquier persona, incluido en el sector público y privado y propiamente por parte de cualquier ser humano diligente jurídicamente, porque es lo armónico con los derechos y deberes. No se objeta. Lo objetable es lo que es incompatible con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, con las partes y el todo de los derechos y deberes, con las características, las condiciones, los requisitos, las características de los derechos y deberes, es decir, lo que es incompatible con los fundamentos del derecho, con los fundamentos jurídicos, con el conjunto de características que hace posible y propiamente mediante las cuales al aplicar esas características se logra que exista el goce de los derechos, se logra el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, lo determinante es tener esto claro y por eso frente a la inteligencia artificial es determinante, es necesario, es esencial, es fundamental, es necesario conocer y aplicar los fundamentos jurídicos, lo definido en los fundamentos jurídicos, en relación con los fundamentos jurídicos, lo definido en relación con los fundamentos jurídicos y propiamente lo definido en el todo del derecho, lo definido en el todo del fundamento jurídico, para que así exista validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que exista, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Por eso se trata de que el ser humano conozca y aplique los derechos y deberes, es decir, descifre, conozca, tenga claros, detecte cómo le aplican los derechos y deberes, tenga claro cómo le aplican los derechos y deberes, cómo le proceden los derechos y deberes, según cómo exista su ser humano, es decir, según su condición jurídica, a la medida de cada relación jurídica donde exista, incluye la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y así cada quien cumple con el derecho y así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica en dicha relación jurídica y por ende
al existir la inteligencia artificial dentro de ella, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque existe dentro de una relación válida jurídicamente, en una relación válida jurídicamente, en relación con una relación jurídica válida jurídicamente. Y por eso si el ser humano tiene claro que el derecho solo es uno y conoce los derechos y deberes, es decir, conoce la forma de los derechos y deberes en general y la forma específica como proceden los derechos y deberes en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica, donde existe inteligencia artificial y aplica ello, los derechos y deberes, existe el bien en relación con la inteligencia artificial. Existe la inteligencia artificial buena jurídicamente, es decir, la inteligencia artificial mediante la cual se logra bienestar en lo relacionado con ella, según la forma en la cual exista, vaya existiendo y propiamente existe este producto, a la medida de la respectiva relación jurídica donde exista, y por ende lo determinante es que se tenga claro qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y por eso es determinante que los abogados y también los no abogados conozcan y apliquen los fundamentos jurídicos en relación con la inteligencia artificial y por eso es de alto valor para los abogados nuestro curso jurídico mundial para abogados que se titula Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestros servicios y si lo desean, conozcan el servicio que se llama curso jurídico, que es este curso al que me refiero, y así tengan la información del curso y si lo desean nos contacten y se inscriban al curso. Gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.